Bien, entonces presentamos a Carlos Fernando Soria. Él posee una maestría en Hacienda Pública y Administración Financiera de la Universidad UNED de Madrid, España, diplomado en Alianzas Público-Privadas por CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, especialización en Cooperación Internacional para el Desarrollo por el Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN, licenciado en Contabilidad y Auditoría de la Universidad Central del Ecuador, experto en manejo de los recursos públicos, presupuesto, procesos administrativos, contabilidad y tributación, negociación con organismos internacionales de financiamiento público como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. Carlos Fernando Soria, bienvenido. Este aplauso es para usted. Fernando, muchas gracias. Vamos a hacer 15 minutos, porque estamos un poquito más comprimidos. Yo te aviso cuando faltan 5. Perfecto. Está bien. Ahí, sí, por favor, podemos pasar a la primera lámina. Ok. Bueno, el reto de hablar un poco de Ecuador en 15 minutos, y luego del almuerzo, como dijo el presentador, es complicado, pero vamos a hacer el intento. Y más allá de las buenas prácticas, es un poco ir conversando, porque realmente es importante que podamos conversar las experiencias de cada uno de los países. Y en algunas coincidimos, en otras no, dependiendo de en qué lugar político nos encontremos. Ya voy a explicar por qué. Porque, bueno, primero, indicar que el presupuesto es un instrumento de política pública que permite plasmar el Plan Nacional de Gobierno y la planificación en un horizonte anual y plurianual. Y digo esto del presupuesto que es un instrumento de política pública porque ayer algo se dijo que el presupuesto provee de información. Es cierto que provee de información, pero el presupuesto es el lugar en donde lo que las decisiones de un gobierno se plasman, y si no están ahí, no existen. Simplemente si no están marcados en el presupuesto, no existen, y por lo tanto es importante también el siguiente punto como premisa que está plantada aquí, que es necesario que haya el cumplimiento político de los ofrecimientos en campaña. Hay muchos políticos que llegan a gobernar indicándonos el ofrecimiento de infraestructuras, de actualización, de mejoras en los servicios de salud, etcétera, pero en el momento ya de posicionarse no los plasman en el presupuesto y por lo tanto no existen. Entonces esos ofrecimientos se quedan en ofrecimientos de campaña y no se vuelven realidades en la planificación institucional, que lamentablemente no va de la mano de lo que se planificó o del plan de gobierno el cual nos vendieron. Y también de la mano viene esto de que nosotros como presupuestarios y financieros tenemos un complejo proceso de adaptación a los cambios de administración gubernamental. Entonces América Latina va en el paso de baile de izquierda a derecha, lo que le está pasando a Ecuador, Colombia, que como ustedes saben, pasó a la izquierda hace poco, no se sabe qué va a pasar mañana. Lo mismo en Argentina, que han estado bailando igual que nosotros de izquierda a derecha en los últimos años, y eso ha causado graves inconvenientes para quienes administramos el presupuesto de la nación. Digo administramos porque muchos de ustedes están en los organismos institucionales y otros también en Hacienda Pública o en el Ministerio de Economía y Finanzas de cada uno de esos países. Y es complejo para quienes estamos en este proceso el adaptarnos a que en algún momento la prioridad de las infraestructuras, en otro momento los gobiernos no le dan prioridad a ese proceso de infraestructuras y por lo tanto nuestro discurso como financieros también va cambiando. Entonces, cuando estamos con un gobierno un poco más al lado izquierdo, entonces hay más propensión en el caso de Ecuador a las infraestructuras, al mejoramiento de los servicios y la calidad del servicio público, pero luego cuando entramos a un gobierno de derecha vemos estas restricciones acerca del servicio público, del crecimiento de la capacidad del Estado para proveer esos servicios. Y como vemos en Argentina, lo que hemos escuchado en un par de intervenciones es que la política del gobierno actual es más bien reducir el tamaño del Estado. Podría ser algo que pueda funcionar, pero siempre y cuando no se le quite la satisfacción de las necesidades a los ciudadanos. Entonces hay que ir midiendo qué realmente se puede hacer y qué no se puede hacer. Y nosotros, que no somos quienes tomamos las decisiones, tenemos que ir haciendo esos registros presupuestarios y también revisando cómo va el manejo de la política pública. Dado esto, vemos que se encuentra en limitación de la inversión pública por falta de cumplimiento del financiamiento público, porque en el caso ecuatoriano, que vamos a ver unas láminas más adelante,
podemos identificar cómo se ha ido reduciendo la asignación de el presupuesto para las infraestructuras. Por lo tanto, dado de que la variable de ajuste es la inversión pública, los gobiernos a través de sus secretarías de planificación o finanzas tienen que priorizar cuáles de las infraestructuras planificadas se van a hacer y cuáles se van a dejar de realizar. Esta es una lámina del presupuesto del año 2024 que está en curso, en la cual se indica en el formato de cuenta de ahorro e inversión, sobre la línea y bajo la línea, los gastos que tiene el Ecuador. Están en millones de dólares, y el presupuesto del Ecuador, ya lo vamos a ver más adelante, tiene un presupuesto aproximado de 35.000 millones de dólares, que también es aproximadamente un poco más del 30% del PIB del Ecuador. Y como vemos en la primera parte, los ingresos están divididos en ingresos permanentes y en ingresos no permanentes, de los cuales los rubros más importantes se muestran en lo que tiene que ver con la recaudación de impuestos, tasas y contribuciones, que es la autogestión generada por las instituciones, y transferencias corrientes. Esto también se ve en un histórico, que también hay un poco de cambios en cómo se maneja el tema tributario, porque hay momentos en que el Estado tiene mayor propensión al cobro y a la recaudación, y en otros que, digamos, se baja un poco la intensidad de la recaudación tributaria. Igual en los temas arancelarios y también en lo que tiene que ver con los ingresos petroleros, que están más abajo en lo que indica ingresos no permanentes de 4.000 millones de dólares. El rubro más importante es los ingresos que provienen de la explotación petrolera. En el caso del Ecuador ha tenido una disminución progresiva el número de barriles que se producen, más allá del precio que ha ido fluctuando en los últimos años. La siguiente lámina son los gastos, y claro, muchos de ustedes deben tener problemas en sus países por las rigideces presupuestarias, que es el hecho de que hay gastos que no se pueden dejar de hacer, como ustedes ven los gastos en personal, que son 9.000 millones de dólares, entre los más importantes, y otro que ha crecido de manera importante son los gastos financieros, que son los intereses de la deuda pública, tanto interna como externa, que lamentablemente provocan que esos recursos vayan direccionados a este pago importante y por lo tanto se reduzcan. Como ven ahí, los bienes y servicios de consumo están en 1.8, que anteriormente eran superiores a los 3.000 millones de dólares. Entonces, ese espacio del presupuesto lo va ocupando el pago de intereses, entre otros rubros importantes, y hace que el servicio público vaya desmejorando por la no atención y no asignación a esos rubros también importantes. Otros rubros fuertes son las transferencias a la seguridad social. Muchos de los países como Argentina, Uruguay, tienen problemas también, igual que nosotros, en la asignación que hace el Estado para la contribución al pago de las pensiones. En este caso, el Ecuador asigna recursos a las entidades de seguridad social, tanto la seguridad normal, digamos, a la de todos, y como ven más abajo está el ISFA, que es el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, y el Instituto de Seguridad Social de la Policía. Son rubros bastante importantes que salen del presupuesto para complementar los recursos que estas entidades no lo pueden hacer, y por lo tanto todos pagamos hacia un rubro que no es para todos, porque no todo el mundo tiene jubilación. Acerca de toda la población no tiene, digamos, este acceso. Luego vemos en los gastos no permanentes, hay un rubro importante que es el Plan Anual de Inversiones, que progresivamente ha ido disminuyendo, ya lo vamos a ver en una lámina más adelante. Actualmente se asignan 1.700 millones de dólares para la inversión pública, que es insuficiente para todos los requerimientos, programas y proyectos que fueron definidos, programados, planificados e incluso ofrecidos, como dije en campaña, pero a partir del año 2018 ha ido teniendo una desaceleración en el proceso de asignación presupuestaria para gastos de inversión. Y este presupuesto muestra un déficit aproximado del 4% del Producto Interno Bruto. El crecimiento de la economía en el Ecuador va a ser seguramente cercano a cero, no va a crecer justamente por estas implicaciones económicas. Y otro rubro que es importante, que por eso quisiera hablar un poco de este campo en el que estamos, de las prácticas, porque desde el año 2017 para acá, el Ministerio de Economía y Finanzas tomó una decisión de que si no llega el financiamiento público, no se asignan los recursos desde el punto de vista presupuestario de los proyectos de inversión.
Entonces, el financiamiento público, como ustedes ven, es de 10.900 millones, de los cuales prácticamente se van en el pago de la misma amortización. Porque si ustedes ven ahí, hay una línea que dice amortizaciones de deuda pública, cerca de 5.000 millones, que se pagan con la misma incorporación o recaudación por parte de la deuda pública, y la diferencia debería servir para el pago de la inversión pública, pero como ha sido reducida, lamentablemente no está siendo ocupada en ese mismo rubro. Esta lámina muestra cómo del año 2007 al 2016 el Ecuador venía con un crecimiento progresivo en lo que tiene que ver con la inversión pública. Entonces, si ustedes ven en la línea de inversiones, comenzó en el año 2007 con 3.300 millones de dólares y terminó en el 2015 y 16 con un poco más de 10.000, casi 11.000 millones de dólares, pasando por años de bonanza petrolera 2013 y 14, con cerca de 15.000 millones de dólares en inversión neta del Estado. Y si yo regreso a la lámina anterior, exacto. Si vemos en la parte de inversión pública, el programa anual de inversiones del 2024 es de 1.732 millones, que como dije, difiere mucho de la tendencia que teníamos en la cual el Ecuador estaba cercano a los 10.000 millones de dólares. Entonces ahí se ven las prioridades del Estado relacionadas a dónde se asignan o no los recursos. Entonces, eso era importante que lo podamos verificar. Y lo que mencionaba es que en esto de las buenas prácticas es recomendable que se respete la planificación, porque hay un ejercicio en el Ecuador que es el ejercicio de planificación que está diseñado a través de una ley que es del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en donde se diseñó que haya un Comité Nacional de Planificación, y ese comité está formado por las autoridades nacionales y también por las autoridades subnacionales, representantes de las prefecturas y municipios del país, entre otros actores que diseñan qué se va a hacer de aquí a un horizonte de 5 años. Es lamentable que luego quien tome las decisiones de recorte no sea el mismo comité de planificación, sino que sea el ministro de Finanzas o su equipo quien decida qué se hace y qué no se hace en función de la variable que es del financiamiento público. Si se consigue mayor financiamiento público, se asigna a nuevos proyectos, pero si no se llega a cumplir lo que estaba previsto originalmente en esta planificación, como ustedes ven ahí, se preveía que haya 10.000 millones de financiamiento. Al no conseguírselos en la ejecución del presupuesto, se les va quitando en la clave presupuestaria que ustedes conocen, que está también más adelante. Todos tenemos en la estructura presupuestaria, tenemos obviamente programa, proyectos, actividades, las partidas, obviamente el objeto del gasto, y hay una parte que se identifica la fuente de financiamiento, en donde uno puede determinar si vienen recursos de BID, CAF, Banco Mundial, gobiernos amigos, etcétera, y el organismo normalmente es el número de préstamo. Esto funciona cuando son proyectos atados. Entonces, por ejemplo, si la CAF financia una carretera y esta tiene que ejecutarse con esos recursos, está bien que sea marcado con nombre y apellido el uso de ese recurso. Pero cuando hay ingresos de financiamiento público de libre disponibilidad, en la cual el país recibe, por dar un ejemplo, 1.000 millones para gastos en los cuales el mismo país decide en qué hacerlo y el organismo no lo determina, en el lado del gasto debería marcarse como 00, quiere decir que no está atado el gasto al ingreso que llegue o no llegue de financiamiento público. Entonces, ese problema tiene el Ecuador desde el año 2017 hasta acá, que al tener marcado con nombre y apellido los proyectos, aunque el donante o el prestamista no lo haya determinado, hace que la ejecución se ralentice, sea más lenta, y a pesar del monto asignado, que es inferior a los que habíamos comentado en los años pasados, lamentablemente la ejecución y las infraestructuras en el país en los últimos años han venido retrocediendo de manera importante. Como conclusiones, el hecho del cumplimiento de los planes de gobierno, como dije, deben estar alineados con los planes también de inversión pública. Hacer un control, para eso existen obviamente los organismos de control como en todos los países, que puedan un poco fiscalizar qué es lo que está pasando con la ejecución de los planes de inversión. También comentaba alguien en una de las preguntas de ayer, que qué pasa más allá de la asignación presupuestaria de la ejecución. Tiene que hacerse seguimiento a la ejecución física para controlar que los recursos vayan
a quienes realmente lo necesitan, que son los ciudadanos. Este cumplimiento de las metas de financiamiento público es obviamente responsabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas y debe garantizar que lleguen estos recursos por el lado del ingreso para que mejore la ejecución del presupuesto en el lado de la inversión. Y como dije al inicio, el presupuesto no es solo proveedor de información, es una herramienta de política pública, es la más potente, y si una actividad, como mencioné también, no está escrita en el presupuesto, no existe. Entonces, es importante también la participación de la sociedad civil para que puedan identificar qué cosas están en el presupuesto y qué no, para que no se mienta a la ciudadanía diciendo que se va a hacer algo que no está escrito y por lo tanto jamás se va a hacer. Muchas gracias por su atención. Bueno, casi un reloj suizo, ¿eh? Te quedan pocos segundos. Muchas gracias. Okay. Bueno, ahora… Seguimos con Ramón Antonio Felipe Fillón Montero. Sí, correcto. Ramón es doctor en tributación y la experiencia laboral se ha desarrollado como funcionario público del Gobierno de Guatemala, como consultor para el sector público y privado y como gestor de iniciativas de capacitación e investigaciones en el sector público guatemalteco y en la Asociación Internacional de Presupuesto Público. Como funcionario público, ha sido responsable del análisis macroeconómico y consolidación del presupuesto general de Guatemala, asesor del ministro de Finanzas Públicas, director nacional de proyectos y gerente del Sistema Integrado de Información en la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Ahora se encuentra preparando el diseño instruccional de cursos sobre módulos que integran el presupuesto por resultados para el sector público de Guatemala y sobre las normas generales y técnicas del control interno y la gestión de riesgos en ambiente virtual. Bienvenido a este panel, Ramón. Todo suyo. Y este aplauso también que le damos. Bueno, muchas gracias. Primero agradecer a la Asociación Internacional de Presupuesto por la oportunidad de estar aquí con ustedes compartiendo. Bueno, yo creo que son más de 15, 20 años de venir a todos estos seminarios, pues que se convierten en una oportunidad para intercambiar opiniones y llevarse algunas buenas ideas para su país. Así que quiero agradecerle a la Asociación Internacional de Presupuesto esta oportunidad y a ustedes también la oportunidad de compartirles algunos datos, algunos comentarios con relación al presupuesto público, al presupuesto de gastos, de ingresos, financiamiento, con características de su diseño e implementación en Guatemala. Como siempre, no es extraño comenzar a comentarles a ustedes que el presupuesto, como ya lo mencionaron, especialmente Soria, es un instrumento de carácter político. O sea, aquí podemos hablar de la mejor técnica del presupuesto, y me recuerdo de El Salvador, que no tiene un presupuesto por resultados, creo que le llaman presupuesto en funciones, algo así, o de objetivos, áreas de gestión. Es decir, no en todos los países de América Latina estamos implementando esta técnica, que tampoco es nuestra, sino que viene pues replicada de los países desarrollados y que pretende crear una serie de condiciones y de métricas para tomar decisiones. Pero la naturaleza política del presupuesto no se nos debe olvidar. Es decir, aquí podemos hablar y dar un montón de opiniones sobre el presupuesto, qué hacer y cómo hacer, pero va a ser poco efectivo porque al final las decisiones políticas son las que prevalecen. Y por eso se mencionaba también el día de ayer qué se puede hacer, qué podemos hacer nosotros. Si habemos políticos acá, podemos hacer mucho. Si habemos técnicos acá, podemos sugerir mucho. Esa es la gran diferencia. Entonces, con esa premisa, en el caso de Guatemala,
como buenas prácticas, desde el año 2012 se ha implementado el presupuesto por resultados, que como ya bien sabemos es una derivación del presupuesto por programa que ya traíamos anteriormente. Da la característica que para Guatemala, constitucionalmente el presupuesto por programas está definido a ese nivel, imagínense ustedes. O sea, nosotros no tenemos opción de cambiar alguna otra metodología porque ahí en la Constitución nos establece que el presupuesto debe de ser programático. Eso sí, el presupuesto por resultados, como es una derivación del presupuesto por programa, pues también nos permitió esa facilidad. De lo contrario, no hubiese sido posible. Y digo desde el 2012 porque de años anteriores, veníamos discutiendo la conveniencia y la relevancia de implementar esa metodología o esa técnica en el presupuesto público. Y se convirtió en una ley en el 2012, el presupuesto por resultados o el presupuesto para resultados. Yo en lo personal pues me entusiasmé mucho. De hecho comenzamos a implementarlo. Ya llevamos, ¿qué? 14 años con esa experiencia y lo que podemos resaltar es de que sí es un excelente instrumento, que le hace falta para nuestro caso profundizar. Es decir, si ustedes entran al sistema de gestión, una herramienta informática que se derivó después del SICOIN, siendo el SICOIN el sistema integrado de contabilidad, donde pues para todos es sabido, integramos la parte patrimonial y la parte de flujos. La parte de flujos es el presupuesto ni más ni menos, y la patrimonial la contabilidad del Estado. Esta herramienta tiene esa característica de tener matrices de conversión presupuesto-contabilidad, de tal manera que las operaciones de flujo, las operaciones de presupuesto de cada año, tienen su repercusión en el ámbito patrimonial. Eso significa de que hemos superado eso, que recuerdo cuando me tocó trabajar en finanzas públicas, lo teníamos superado y por un lado iba la contabilidad del Estado y por otro lado iba el presupuesto. Ahora tenemos pues esa gran ventaja del SICOIN desde 1998. Todavía no era presupuesto por resultados, era presupuesto por programas. Hasta el 2012 fue que se le hicieron modificaciones y surge esta criatura que se llama SIGES, que es como un patch, digamos, en términos informáticos, donde se le incorpora todas esas características del presupuesto por resultados, de tal manera de que para todos es conocido que incorporamos elementos como el código de insumo, que sin ese código de insumo no se pueden iniciar los procesos de adquisiciones, que si no se hacen esos procesos de adquisiciones en una herramienta que se llama Guatecompras, sin eso no se puede iniciar la gestión del compromiso, y que si no se hace la gestión del compromiso a través del mecanismo de la programación financiera, no se le puede asignar flujo, no se le puede asignar financiamiento, y que por lo tanto, si no tiene el financiamiento cuatrimestral, ajustable a mensual, entonces no se puede pagar. Entonces, todos esos mecanismos pues han ayudado mucho a el orden en cuanto a la asignación de espacios presupuestarios, a la ejecución y la garantía de que las adquisiciones del Estado están siendo registradas en un mecanismo que puede ser posteriormente monitoreable y localizar responsabilidades desde el momento del pedido de algún bien o servicio hasta el momento de pagarlo. Para nosotros, pues ha significado un avance significativo que también se deriva a todos estos ejercicios que se han venido implementando en América Latina, donde recuerdo que la CIP y algunos países como Argentina han sido impulsores de esta metodología. Pero después de 12 años, uno dice, bueno, y sí,
nos jactamos de tener el presupuesto por resultados, pero de repente como herramienta está ahí disponible, pero como instrumento de gestión, que está supeditado al instrumento político, el instrumento de gestión todavía no es utilizado como tal. Es decir, no hay una cultura organizacional, una cultura del funcionario público de utilizar esta excelente herramienta para su gestión. Yo diría 14 años, de repente es muy poco, ¿no? Tal vez unos 50 años podríamos hablar de, nos veríamos aquí en 50 años, bueno, tal vez ya no, pero alguien de mi país tendría que venir a comentarles a ustedes qué tan exitoso ha sido. Pero al día de hoy tenemos esa gran, yo diría en lo personal, esa gran tristeza de saber que tenemos una herramienta, pero que esta todavía no permea en la administración pública para que pueda ser, para que sea utilizado como un instrumento de gestión. Si hablamos de algunos números, para que ustedes tengan una idea, pues la moneda de allá es el quetzal, y si lo traducimos en dólares, estamos hablando, para poder hacer una comparación de precios, digamos, o de inversión pública con Ecuador, que hablaba de ¿qué? 24 millardos, ¿no? Pues nosotros andamos por 18 millardos. 18, 20, bueno, estamos ya casi cerca, es decir, una economía que tiene un 16% del gasto total de la economía. Incluye financiamiento, todo tipo de financiamiento. 16%, eso le digo yo a mis alumnos, de cada quetzal, de cada quetzal, 16, de cada quetzal que se genera en la economía con toda deuda, 16 quetzales administra el Estado. Estoy seguro que aquí en los países de Cono Sur la participación del Estado es mayor, pero en nuestro caso es 16%, poco. Y la carga tributaria, que sería de los impuestos, 12 centavos, o sea, 12%. ¿Se dan cuenta ustedes? De 12 a 16 hay 4 centavos o 4% que es financiado con deuda. Debajo de la línea, diría Soria. Debajo de la línea nosotros, y tristemente estamos casi en la misma situación respecto a la generación de deuda y el pago de deuda. Prestamos deuda para pagar deuda. Me quedan 5 minutos. Ah, bueno, pensé que iba a salir rápido. Bueno, entonces le decía con estos números, ¿no? ¿Cuánto dije? 16, 12. 12 de tributación, 12 de impuestos. Pero recientemente ha habido una serie de mejoras, podemos decirle, en el ámbito de la tributación, porque se ha incluido la FEL, que le llamamos nosotros, que es FEL, la factura electrónica en línea, y esto ha hecho que se le persiga más de cerca a los contribuyentes, de tal manera de que aquellas sumas, que recuerdo yo cuando estaba en contabilidad del Estado, mezclábamos la contabilidad con el presupuesto y nunca encontrábamos un match, que ahora ya lo tenemos con el SICOIN, lo mismo pasa con la tributación. Es decir, de los registros manuales o algunas mecánicas que se llevaban en la administración tributaria, ahora no hay santo parado para que el contribuyente, para generar sus ingresos, tiene que emitir su factura electrónica. Entonces, la Superintendencia de Administración Tributaria, como se llama en Guatemala, lo tiene bien cachadito, lo tiene bien visto. Entonces, eso ha mejorado mucho a la recaudación tributaria y obviamente ha causado unos efectos positivos, yo diría de que hasta de temor del administrador público, porque recuerdo datos del Banco de Guatemala de hace algunos días, el saldo de caja de la administración pública era subió de 14, llegó hasta 30 millardos de quetzales en términos de presupuesto. Si el presupuesto total es de 130 millardos, imagínense ustedes en un mes tener 25, bueno, un mes acumulado, ¿no? Es decir, venía desde 14 de enero, llegó hasta 30,
acumulada la disponibilidad de caja. 25 de 100, pónganle unos, ¿qué? 23% del presupuesto total está guardadito el dinero. Y digo, ¿por qué? En cuanto a los políticos, porque hay disponibilidad para ejecutar, pero no ha habido esa capacidad de transmitir o de convertir ese ingreso público en la satisfacción de las necesidades públicas. No ha habido esa posibilidad. Y no digo que sea del gobierno este que se acaba de estrenar, que empezó en enero, no. Hablo del gobierno anterior también. Llegaron a tener 23 millardos. Entonces, eso crea una serie de expectativas y los medios de comunicación les encanta, ¿verdad?, hacer bulla de todo esto. Entonces, la capacidad que tiene el Estado, en el caso de Guatemala, se ve en esa expectativa, es decir, mientras algunos países están pensando cómo gastar, dónde conseguir financiamiento, aunque sí lo hacemos nosotros, resulta de que en estos últimos 12 meses la disponibilidad de recursos en caja están presionando opiniones de la ciudadanía respecto a la ejecución del gasto. Así que, y complemento esto respecto a la deuda pública, que sí ha venido aumentando, el déficit ha venido aumentando, pero la característica es que la mayoría es deuda pública interna. No traje los datos para mostrárselos porque ya no tuve tiempo, pero la deuda interna cada vez está adquiriendo más relevancia que la deuda externa bilateral o con los organismos internacionales. Es realmente pequeña. Pero ¿cuál es la posibilidad entonces? Vendo bonos en dólares. Entonces, es, digamos que técnicamente más fácil emitir bonos del Tesoro, no los vendo al mercado local, los vendo al mercado internacional, sigue siendo deuda externa, solo que ya no con alguna entidad, sino pues con el inversionista, ¿no? Y ahí parte de esos ingresos, ya termino, y parte de esos ingresos pues están ahí en ese saldo de caja. Para completar entonces, porque ya me sonó la campana, quiero mencionarles que respecto a esas mejoras o esas buenas prácticas presupuestarias, como veo que muy pocos países lo tienen, Guatemala sí necesita trabajar en su sistema de evaluación o de monitoreo y evaluación presupuestaria. Es necesario porque el círculo no se cierra. El círculo de la programación, perdón, de la formulación, la programación y la ejecución no se cierra. Entonces, el destino del gasto, estamos seguros que está siendo dirigido sin mayor propósito estratégico y nacional. Así que esa es una gran tarea y, bueno, las buenas prácticas que hemos visto aquí con ustedes, pues nos ilusionan y nos ayudan a pensar de que es necesario continuar trabajando en cómo el presupuesto público debe contribuir a la satisfacción de las necesidades de la población. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Ramón. Ahora presentamos a Rafael Jovine, director de Estudios Económicos y Seguimiento Financiero del Gobierno de la República Dominicana. Es economista, tiene experiencia laboral en las organizaciones de la sociedad civil y gobierno dominicano, experticia en monitoreo y análisis de presupuestos públicos, herramientas de veeduría social y evaluación a políticas sectoriales. Un especial interés en líneas de investigación vinculadas a fiscalidad y desarrollo, economía política y transición energética. Dentro de su experiencia laboral, director de Estudios Económicos, coordinador del observatorio, técnico en la elaboración de diagnósticos sectoriales, analista en políticas sociales y técnico en proceso de incidencia política. Rafael Francisco Jovine, bienvenido. Este aplauso para usted.
Gracias. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, muchas gracias a la organización del evento, también por la acogida en esta hermosa ciudad de Buenos Aires. Procuraré compartir con ustedes. Lo voy a enfocar en tres temáticas particulares que le da seguimiento a lo que ya hemos abordado previamente en el seminario de noviembre del año pasado en la ciudad de Panamá. Tiene que ver primero con un poco el panorama fiscal de República Dominicana, retos en la suficiencia recaudatoria y eficiencia del gasto público. Luego, rápidamente, en un segundo momento, abordaré someramente los temas tratados ayer sobre novedades en cuanto a gastos etiquetados por cambio climático. Y un tercer punto que tiene que ver con avances en gobernanza presupuestaria, que es básicamente la agenda de transparencia y participación social. Primero, sobre el tema del panorama fiscal en República Dominicana, primero, si vemos el gasto primario, antes hablaba el colega Ramón de Guate sobre presión fiscal, tributación, deuda, en el caso de Guatemala. En el caso dominicano, igual vamos por una situación similar en cuanto a gasto primario. Somos el tercero o el cuarto país con el gasto primario del gobierno central más bajo de la región. Tenemos una situación bastante carenciada en ese sentido, en base a la posibilidad real que tiene el Estado dominicano para garantizar la suficiencia de recursos que a la vez pueda dedicarse a servicios públicos y luego, entonces, no solamente hablamos en términos de calidad, sino también en este caso de suficiencia como tal. Es decir, estamos a unos 8 puntos porcentuales del PIB por debajo de la media de la región. Y no voy a hablar ni siquiera de OCDE y demás. Luego, ese gasto primario en parte es hijo de una muy baja tributación, una baja presión tributaria, en este caso la segunda o la tercera menor presión tributaria de la región, anda con un 13.9, 14 y pico, varía ligeras décimas, pero básicamente esa es la cuestión estructural de la finanza pública del Estado Dominicano. Y luego eso pues también tiene su correspondencia con lo que es la deuda del sector público. Este gráfico en general, aquí enfocándonos solo en el caso dominicano, se repite en buena parte de los países de la región, una senda ligeramente ascendente en la época tras el cierre del boom de las materias primas, ligeramente ascendente por la caída de esos ingresos, y luego con el COVID se dispara todo. Posteriormente es a raíz de la crisis del COVID donde se va desmontando unos 10 puntos porcentuales del PIB. Aún así, entre un 45 y un 46% en términos del sector público no financiero, en el caso dominicano, es la proporción de deuda del sector público como proporción del PIB. Y bueno, y se mantienen los niveles, esto sí, un poco por debajo de la media de la región, pero aún así lo suficientemente alto en función a los intereses sobre ingresos tributarios, que eso no lo he colocado acá, pero también es un elemento que es el que particularmente explica el intento, la iniciativa de buscar mayor recaudación con leyes de reformas fiscales y tributarias. En nuestro caso, República Dominicana, esto es año 2025, proyecto de presupuesto general del Estado que está ahora mismo en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, siendo discutido por una comisión bicameral, entregado el 1 de octubre, a más tardar el 1 de octubre, creo que este año entregamos el 27 de septiembre. En este caso, dada la situación de carencia de recursos, pues el gasto total, lo que ha crecido es un 4.7% de un año a otro, pero los intereses
han crecido prácticamente 3 veces más. Los intereses están en un 13% por encima de un año a otro. El gasto primario, no obstante, 2.7%. Educación, tenemos una ley especial para el caso de educación, donde se garantiza sí o sí como mínimo un 4% del PIB. Más adelante le hablaré de la modificación que hemos hecho para el año 2025. Y el gasto sin educación solamente crece un 0,3%. Hemos hablado acá de leyes de responsabilidad fiscal. Recién este año aprobamos la ley 35-24 de responsabilidad fiscal. Entonces, el gasto consolidado del gobierno general nacional ha crecido en un 6.7%, básicamente. Es decir, como pueden ver, es una situación bastante restringida en cuanto a la capacidad que tiene en este caso el gobierno dominicano para poder cumplir con toda la suficiencia de recursos que se requiere. Ante esta situación, este año lo que se planteó en principio por parte de la administración fue una ley de modernización fiscal, que es, en resumen, una combinación de, por un lado, del lado del gasto, hacer ajustes, y por el lado de los ingresos, plantear una reforma tributaria. Ya les adelanto que en este último caso, la reforma tributaria, esta no ha podido cumplir sus objetivos, fue retirada hace un par de semanas. Pero sobre todo les hablaré de los 3 primeros temas. Primero, en cuanto a la ley de responsabilidad fiscal, creo que ayer hablábamos un poco de esto, el caso de la de Brasil, las particularidades de la de Uruguay, y luego también Argentina. En nuestro caso lo que se plantea es un crecimiento del gasto primario no mayor de 3 puntos, de 3%, más el ajuste inflacionario, que si en este momento estamos en alrededor de un 4%, en sí no podría pasar en más de un 7%, salvo un mecanismo, una cláusula estructural que ante un incremento vertiginoso de los ingresos, producto, por ejemplo, de una reforma tributaria, pues sí está la posibilidad de incrementarlo aún más. Y también explícitamente esta ley plantea que que uno de sus objetivos es que se pueda reducir la proporción de deuda sobre PIB, que veíamos antes en un 45-46%, en el caso dominicano, reducirlo al menos hasta el 40% en los próximos años. Eso es lo que se plantea como tal. Bueno, esta ley ya fue aprobada, está entrando en vigencia, falta un reglamento de aplicación que viene de camino, y por otra parte también se plantea una reforma del Estado, básicamente fusionando ministerios. Se está planteando para el año próximo empezar todo el proceso de fusión del Ministerio de Hacienda con el Ministerio de Economía, del Ministerio de Educación con Educación Superior, y también algunos cambios en la Presidencia de la República. Luego otros 4 instituciones se fusionan y se eliminan otras 8 instituciones, básicamente consejos asesores y demás. Tengo una gráfica más sobre eso, y alguna que otra medida de contención del gasto público. Sobre el segundo punto, bueno, vamos a empezar por el tercero. Sobre el tema de la contención del gasto público, básicamente como el tema era, bueno, vamos a poner de ejemplo cómo el sector público va a ponerse, en principio, va a hacer ajustes, pues se realizó para el año 2025, el presupuesto presenta un ajuste en cuanto a subcuentas, capítulos, luego subcuentas objetales, en al menos 107 subcuentas, es decir, más del 55% de las subcuentas por concepto u objeto de gasto fueron reducidas para este año. Eso es unos 86.000 millones de pesos, que es unos 1.400 millones de dólares y lo equivalente a poco más de un 1% del PIB. Eso está planteado. Con esto lo que se hizo básicamente es reorientarlo hacia otros objetos o subcuentas repriorizados, que es lo que permitió en la tabla anterior poder tener la suficiencia tributaria para
poder cumplir con la regla fiscal en este primer año. Evidentemente que hay que ver el devenir de esto en los próximos años, su sostenibilidad y demás. Luego, a nivel de las fusiones, lo que le comentaba, se está empezando el proceso de unión del Ministerio de Hacienda con Economía. Hay algunas experiencias lo tenemos en los países que están acá. Educación y educación superior. Actualmente el 4% del PIB se asigna a la educación preuniversitaria. Ahora habría una especie de agregación institucional en la función, es decir, por esa parte tendríamos un ahorro adicional de recursos. Y también en el Ministerio de la Presidencia, actualmente tenemos un Ministerio de la Presidencia y un Ministerio Administrativo, esto se fusiona. Además hay otras fusiones que han empezado en el sector social, en agricultura. Ayer mismo, no está aquí, pero ayer mismo el Poder Ejecutivo anunciaba la supresión de 3 comisiones sectoriales que llevaban unos 30 años operando. Y al inicio de esta administración también se eliminó el despacho de la primera dama, que en el momento en que iniciaba la pandemia manejaba lo equivalente a unos 35 ayuntamientos en cuanto a presupuesto. Y también un peaje sombra, no sé si se conoce las modalidades estas de peaje sombra, administrada por privado, pero en todo caso la diferencia para la empresa en cuestión que administra la carretera, pues lo tiene que poner el fisco. Eso ya se eliminó, eso representa un ahorro de unos 1.500 millones de dólares. Y con este conjunto de medidas, el Estado planteó una reforma tributaria que actualmente, pues, ha sido objetada por una parte de la opinión pública de la sociedad, y se esperaría pues que nos enfoquemos sobre todo en control de la evasión fiscal y medidas complementarias en ese sentido. Pero es un tema que está en discusión actualmente. Luego, rápidamente, sobre etiquetados en materia de cambio climático. Acá lo que destacaría sobre todo, hemos reducido la incidencia negativa en el último año, pasando de unos 60.000 millones de pesos incidencia negativa a unos 26.000 millones de pesos en incidencia negativa sobre el cambio climático. Es decir, la diferencia entre lo que sería incidencia negativa, que por nuestro factor estructural de la economía dominicana es dependiente de importaciones de hidrocarburos, por otro lado, lo que tiene que ver con áreas protegidas, uso de transporte ferroviario, gestión de riesgo. Y en este caso, esta reducción sí que hay que plantear que es más por el factor externo. Como se ha reducido durante este tiempo los precios promedio del barril de petróleo, pues eso influye en ese cálculo de cambio climático. Es decir, si tuviéramos hidroeléctricas o demás, evidentemente que eso cambiaría, pero hay una cuestión estructural sobre la capacidad de nuestras fuentes hidrográficas en ese sentido. Luego también es importante, solo lo menciono, a nivel de gestión de riesgo, estamos en el mismo trayecto de los huracanes y cada año es un punto importante a tomar en cuenta en la presupuestación. Se está posibilitando que en la ley anual, en caso de que ocurra alguna eventualidad por un fenómeno hidrometeorológico, se pueda reorientar alrededor de un 0,5 del Producto Interno Bruto. Eso es alrededor de unos 40.000 millones de pesos, son unos 800 millones de dólares que se puede reorientar en este caso, salvo determinadas partidas sociales que no se tocarían. De todas formas, todas las instituciones al momento de formular sus anteproyectos de presupuestos institucionales, en los lineamientos per se se establece que tienen
necesariamente que utilizar las modalidades conceptuales de identificación y clasificación por cambio climático y gestión de riesgo. Eso facilita bastante el trabajo luego de que se pueda generar este etiquetado. Y también la propia cuestión de los recursos en ese sentido. Bueno, ya al final plantearé brevemente los avances en gobernanza y en transparencia presupuestaria. Saben que República Dominicana, antes ayer se presentaba el caso de Brasil. Dominicana, después de Brasil y México, es el país que presenta el mayor índice de transparencia presupuestaria. Eso ha ido siendo sostenido y ha dado crecimiento en el tiempo. Y a nivel de participación social, es el punto sobre todo que destacaría brevemente. Somos el cuarto país con el mayor puntaje en IVP en cuanto a participación social, el primero de todo el continente americano, sobre todo en la etapa de formulación. Y es lo paradójico, que en nuestro caso justamente es la etapa de formulación la que fundamenta buena parte de la participación social. Miren el caso del aprobado, el legislativo, esa no ha recibido puntaje, y es uno de los retos que tenemos en los próximos años. De todas formas, en este caso lo que quiero plantear es que lo que hemos procurado desde el gobierno dominicano es poder identificar todas las acciones, más que crear nuevos mecanismos, es identificar todas las acciones que está haciendo la administración de gobierno en materia de potenciar la participación de la sociedad civil en el ciclo presupuestario. En el caso de la formulación y ejecución, el eje que tienen a su izquierda, que es lo que le compete al Poder Ejecutivo, pues ahí en el calendario de formulación presupuestaria, que está 6 meses y medio antes de que se entregue el proyecto de presupuesto al Congreso, pues allí se visibiliza una actividad para potenciar participación social en la etapa de formulación. Luego, esto está anclado al mecanismo de gobierno abierto, que muchos de los países de la región lo tienen interiorizado. Tenemos un tablero de seguimiento, eso se lleva a un registro en público de demandas territoriales y eso se nutre de participación social en el territorio con las evidencias debidas, que tiene que ver con reuniones de líderes comunitarios, las actas, las obras y proyectos de inversión que definen en la comunidad y luego cómo eso entra al ciclo de inversión pública como tal. También hay un tablero en línea para poder consultar cuáles son esos proyectos. Se lleva a su vez en los 5 tomos del proyecto de presupuesto 2025, por ejemplo, hay un suplemento particular que relata todo el proceso de participación social con todos los proyectos. Luego hay un sistema georreferenciado como tal. Y termino en 1 minuto. Simplemente la cuestión pedagógica que se mostró también más atrás. La parte que tiene que ver con encuentros ciudadanos, que también involucra la parte de ejecución del presupuesto y también solamente mencionaría el simulador presupuestario. Básicamente tenemos un simulador en línea que permite a cualquier ciudadano poder armar su propio proyecto de presupuesto y ver el impacto en el déficit. No le ponemos un presupuesto base cero porque le estamos dando de por sí en la parte superior cuál es la situación actual de nuestras finanzas públicas. Es decir, hay un 3% de déficit y sobre ese 3%, este techo de gasto y esta parte recaudatoria, pues arma tu propio presupuesto a partir de ahí. Y en ese sentido es lo que estamos potenciando hoy día. Les invito a ver el podcast también de DIGEPRES y a que también puedan ver los contenidos que allí estamos generando. Todo esto es posible también, por último, ya cierro, porque está colocado en nuestro plan estratégico institucional. Es decir, nosotros mismos nos obligamos a poder generar todo este esquema de metas fijadas en cuanto a indicadores de desempeño y resultados para poder potenciar tanto la transparencia como la participación social, que es básicamente transparencia proactiva. Y nada, con esto cierro. Muchísimas gracias.
Bien, muchas gracias, Rafael. Ahora invitamos a Laura Michelle Arce, subdirectora general de presupuesto del Ministerio de Hacienda de El Salvador. Ella posee una experiencia laboral que corresponde principalmente al sector público y a la organización no gubernamental. En el sector público, con 19 años de experiencia en las áreas de presupuesto, estadísticas e investigaciones y análisis orientados a estudios económicos con enfoque de género. En la organización no gubernamental, el desempeño ha sido en estudios y proyectos enfocados a la promoción y defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia. Ella posee una maestría en Gerencia Pública y Social de la Universidad Dr. José Matías Delgado y licenciatura en Economía de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, la Universidad Católica de El Salvador. Bueno, bienvenida, Laura Michelle. Este aplauso es para usted. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Es un gusto para mí regresar a esta ciudad y poder compartir experiencias con cada uno de ustedes. Muchas gracias a la CIP por la invitación. Esta tarde pues les voy a hablar un poco sobre una política pública que el país ha desarrollado de forma especial. En este caso voy a hablar sobre la Política Nacional de Apoyo al Desarrollo Infantil Temprano Crecer Juntos, lo conocida como Política Crecer Juntos. Ayer ya Julia de UNICEF mencionaba un poco sobre la Convención de los Derechos del Niño y es así como UNICEF dice que es necesario impulsar el desarrollo de políticas eficientes y efectivas que permitan que todos los niños y niñas accedan a oportunidades equitativas en pleno desarrollo y la garantía de sus derechos, sobre todo de aquellos que fortalezcan el desarrollo de la primera infancia, vista esta como una etapa fundamental en la vida de las personas, por ser el momento de mayor desarrollo y de incorporación de aprendizajes que se aplicarán el resto de la vida. La primera infancia es un periodo clave para la constitución de la subjetividad y nuestra construcción como sujetos. ¿Por qué una política de primera infancia en El Salvador? Bueno, lo primero es que el desarrollo integral de la primera infancia es un derecho de las niñas y niños y El Salvador pues ha ratificado la Convención de Derechos de los Niños. Además, los primeros años de vida representan un momento excepcional e irrepetible en el ser humano, donde tenemos muchas oportunidades para poder potenciar todas esas capacidades en la primera infancia. Invertir en la primera infancia es una estrategia eficaz para el crecimiento económico y esto retorna a través de toda la generación de competencias y capacidades. Además, es importante que dentro de los problemas identificados en el Plan de Desarrollo Social 2020-2024, se determinó que en El Salvador los niños y las niñas tienen bajas oportunidades para su desarrollo integral y hemos visto que cuando se atiende con calidad a la primera infancia, se logran tratamos de lograr los objetivos del desarrollo sostenible. Esta política surge como la respuesta del Estado al desafío de garantizar las condiciones para proporcionar a niños y niñas desde su gestación hasta cumplir 8 años de vida, servicios de calidad apropiados a sus particularidades y fundamentados en el enfoque de derechos, la visión multidimensional del desarrollo y la responsabilidad compartida de todos los sectores en la provisión de cuidados, estimulación, educación, salud, nutrición y entornos protectores de derechos y protección especial. Si todos los países y nosotros queremos elevar la calidad de vida, en este caso de la población salvadoreña, prevenir la desnutrición y enfermedades crónicas, además de ver buenos resultados en la vida escolar, potenciar a los futuros científicos y científicas, académicos, artistas y atletas, además de prevenir la violencia social y mejorar la salud de la población,
debemos priorizar la atención en primera infancia. Esta política Crecer Juntos tiene 4 ejes de intervención en el área del número 1, en el área de salud y nutrición, educación y cuidados, ambientes y entornos protectores y protección de derechos. Estos ejes, estos 4 ejes de intervención, se han planteado que al 2030, en la población de los niños y niñas de 0 a 7 años, en el área de educación y nutrición, se espera que se haya reducido la proporción de estos niños con alteraciones del neurodesarrollo. En el área de salud, se espera que se haya disminuido esta proporción de niños con rezago en el desarrollo. En cuanto a los ambientes y entornos protectores, se espera que los niños y las niñas tengan espacios públicos para el esparcimiento y desarrollo de todas las actividades lúdicas, deportivas y culturales. Y en la protección de derechos, al 2030, como les mencionaba, se espera que se haya incrementado el número de niños y niñas en edad de 0 a 7 años que son protegidos ante situaciones que amenazan o vulneran sus derechos. En el marco de esta política, en julio del 2022 se emitió la Ley Crecer Juntos para la protección integral de la primera infancia, niñez y adolescencia, que entró en vigencia en enero del año 2023 y que tiene por finalidad garantizar el ejercicio y disfrute pleno de los derechos de niñas, niños y adolescentes, además de facilitar el cumplimiento de sus derechos, independientemente de la nacionalidad. Con esta ley se crean 2 instituciones, el Instituto Crecer Juntos, que tiene su rectoría principalmente o específicamente en la primera infancia, que va desde la gestación hasta los 4 años, y también se crea el Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia, con su rectoría que está en la niñez y la adolescencia. Algunas buenas prácticas en materia presupuestaria en cuanto a la política Crecer Juntos tenemos primero los lineamientos en las políticas presupuestarias y normas de formulación presupuestaria. También la ley contempla compromisos adquiridos en materia presupuestaria en la política Crecer Juntos y su respectiva ley. Además, la declaración de intransferibilidad de las asignaciones presupuestarias y el etiquetado y asignación de recursos. Hablando un poco sobre los lineamientos de la política presupuestaria, a partir de la política del año 2022 se estableció como la primera infancia como una prioridad nacional. Para el año 2024 se incorporó, además de la primera infancia, se incorporó como la niñez y adolescencia también como una prioridad nacional. En ese contexto, en el desarrollo del presupuesto 2024, se han fortalecido todos esos programas que permitan garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos de niños y niñas y adolescentes. Además, se prevé continuar con la ejecución de la Ley Crecer Juntos, incrementando los servicios a esta población objetivo, así como la infraestructura mediante la ejecución de los diferentes proyectos de inversión. Asimismo, en la política tenemos los compromisos en el ámbito de las finanzas públicas. El primero es garantizar la inversión de la primera infancia, niñez y adolescencia, principalmente en las áreas de salud, educación y protección. Incrementar progresivamente las asignaciones de recursos en inversión, niñez y adolescencia, además de elaborar algunos programas con el objetivo de que dicho aumento sea de forma progresiva, oportuna y sostenible, además de analizar periódicamente en coordinación con otras instituciones la inversión social en las prioridades de inversión de presupuesto. La política prioriza 2 grandes programas en el tema de niñez, el programa Creciendo Saludable Juntos y el programa Crecer y Aprender Juntos como desarrollo integral de la primera infancia en El Salvador. En las normas también se estipuló que en las normas del 2024 se estipuló que todas las instituciones del sector público no financiero debían mantener dentro de su estructura una unidad presupuestaria acorde a los compromisos y acciones que están plasmados en la referida ley.
Esa misma disposición fue incorporada en las normas del presupuesto 2025, además a lo que ya teníamos regulado en el 2024. Para el 2025 se pidió también que se programaran los recursos necesarios para garantizar el acceso a los hijos e hijas de empleados a los centros de atención a primera infancia, lo que conocemos como CAPI. Los compromisos adquiridos en materia presupuestaria en esta ley: primero, la política impulsa la adopción de presupuesto por programas con enfoque de resultados. La política Crecer Juntos establece dentro de las fuentes de financiamiento que permitirán cumplir las metas y objetivos los ingresos corrientes del Estado, la deuda externa y proyectos de desarrollo social vía cooperación, asocio y alianzas. Esta ley también establece que el Estado tiene la obligación de invertir en primera infancia y adolescencia y que además deberá garantizar la asignación de recursos en las áreas de salud, educación y protección principalmente, incrementando de manera gradual estas asignaciones según la disponibilidad de recursos del Estado. La intransferibilidad de las asignaciones presupuestarias está regulada en el articulado de la Ley de Presupuesto, donde explícitamente se dice que estas asignaciones no podrán utilizarse para fines distintos a los establecidos en la Ley Crecer Juntos. Por otra parte, como les hablaba, eran cuatro compromisos que se tenían. El último es el etiquetado y asignación de recursos destinados a la política Crecer Juntos. Ya ayer hablábamos un poco sobre lo que era en general el etiquetado de las asignaciones. En este caso, para el presupuesto 2024, tenemos 610 millones asignados en la ley, distribuidos tanto en gobierno central como en las instituciones descentralizadas. Ahí tenemos temas como lo que ya les mencionaba, la administración al Centro de Atención a la Primera Infancia, los CAPI. También se garantiza los derechos de los niños y a niñas adolescentes que están sujetos a adopción, y así como mencionaba los programas que tenemos de Aprender Juntos, mejora de la calidad y cobertura educativa, además del desarrollo infantil temprano, niñez y adolescencia en el primer nivel de atención en las áreas de salud. Y en las instituciones descentralizadas, pues también tenemos en sintonía con estos temas las asignaciones que están en el presupuesto 2024. Este es un ejemplo de etiquetado de la política en la ley de presupuesto. En este caso, el ramo de educación. Ahí ustedes pueden observar, tenemos las unidades presupuestarias denominada Programa Crecer Juntos y Aprender Juntos, con su objetivo, el cual para este año tiene una asignación de 225 millones. Y así en el ramo de salud también tenemos el desarrollo infantil temprano, niñez y adolescencia en el primer nivel de atención, con 40.8 millones de dólares, 40.788.407 millones de dólares. Eso que nosotros lo podemos ver cuando nosotros entramos y vemos la ley de presupuesto, pues podemos encontrar e identificar los recursos que están asignados para esta ley. Algunos beneficios obtenidos en la inversión en primera infancia: el Instituto Crecer Juntos ha garantizado la atención integral para niños y niñas a través del bienestar infantil a nivel nacional. Además, para el año 2023 se registró un incremento en la tasa neta de educación inicial, se incrementó un incremento en la tasa neta de educación parvularia. Además, en el marco de la política se dieron la aprobación de otras leyes, siempre para el desarrollo integral de la primera infancia, tales como la Ley Nacer con Cariño y la Ley Amor Convertido en Alimento, además de que se han intervenido con infraestructura y construcción de ambientes educativos de calidad, la formulación del Plan Nacional de Formación Inicial de Talento Humano, responsable de la atención integral de la primera infancia. Además, actualmente se tienen 30 centros de atención a la primera infancia autorizados a la fecha en el territorio nacional, la difusión del modelo de atención integral a primera infancia y la atención de niños y niñas que están bajo la medida de acogimiento institucional. Algunas conclusiones: tenemos como prioridad nacional
la primera infancia, niñez y adolescencia es una de las prioridades del gobierno actual, por lo que se están realizando todos los esfuerzos necesarios para disponer de los recursos que permitan garantizar el efectivo cumplimiento y pleno goce de sus derechos. Como les mencionaba, desde el año 2022 se estableció como una prioridad lo que era la primera infancia y así año con año hemos ido incorporando, además de la primera infancia, la niñez y adolescencia, puesto que nos hemos dado cuenta que al invertir en la primera infancia estamos mejorando la calidad de vida de estos niños y niñas y estamos logrando potenciar todas esas capacidades para que en un futuro no muy lejano podamos ver los resultados de estos niños y niñas. Además, en cuanto a la ejecución de recursos, las buenas prácticas presupuestarias, como la que les mencionaba de la declaración de transferibilidad de los recursos, nos ha permitido grandes avances en la ejecución de materia en acciones de primera infancia, etiquetado para la ley Crecer Juntos hacia otros fines. Además, es importante destacar que el etiquetado de las asignaciones presupuestarias en el marco de la ley Crecer Juntos permite disponer de información oportuna y eficiente, además que se contribuye a la transparencia, y de mantener informada a la ciudadanía. Y por último, sin ser menos importante, el trabajo interinstitucional que hemos tenido ha sido muy importante. Diversas instituciones del gobierno, tanto del gobierno central como de las instituciones descentralizadas, que se encuentran regidas bajo la ley Crecer Juntos y en el ámbito de sus competencias, están destinando recursos para realizar acciones enmarcadas en garantizar el desarrollo integral de la primera infancia, niñez y adolescencia. Muchas gracias. Ahora sí, buenas tardes a todos. También gracias por sus palabras. A la señora de El Salvador, ¿qué porcentaje ustedes tienen destinado para presupuesto enfocado a género? Bueno, perdón, en género como tal no tengo el dato al momento, pero en género hemos avanzado todavía más que en el tema de niñez, porque género lo venimos trabajando desde hace un par de años y también tenemos como buena práctica el etiquetado de recursos en el presupuesto. En todos los presupuestos año con año tenemos etiquetados destinados específicamente para el tema de género. Excelente las ponencias de cada uno y realmente nos reflejan puntos que son equivalentes para nosotros también en los diferentes países. Pero para la colega de Guatemala, en el caso de Guatemala, de El Salvador, disculpe, en el caso de los etiquetados, tanto en género, inversión en niñez, ¿los etiquetados lo hacen desde el área de ustedes o trabajan con los ministerios de línea? Ok, el etiquetado se hace desde la área ejecutoras. Las instituciones ejecutoras, tanto en acciones en pro del género o en pro de niñez y adolescencia, es realizado por las instituciones en el presupuesto general de la Nación. Y ya cuando llega con nosotros, pues nosotros verificamos ese cumplimiento o ese etiquetado y nosotros podemos llevar el control de la asignación de los recursos y cómo va la ejecución de estos recursos y en la proporción que aumenta o disminuye de un año para otro. Tengo otra pregunta, pero es para Rafael. En la lámina que presentabas, las cifras del presupuesto, el anteproyecto y el vigente. Ahí hacían un comparativo entre ambos y la brecha era bastante importante. Entonces, ahí me pregunto, no entendí el corte que lo hacen al vigente, porque no sé el ciclo presupuestario que tienen. Y otro, ¿cómo hacen para mantener esa brecha? Porque todo era negativo al hacer el comparativo, el vigente lógicamente superior. Entonces, ¿cómo hacen si hacen recortes lineales o se enfocan en algún resultado para asignar los recursos?
Bueno, muchas gracias por la pregunta. He citado lo del vigente, sobre todo porque este año 2024 en Dominicana se hizo un reformulado y se adicionaron recursos durante el año 2024. Y además, en el proceso de discusión, aprobación pasado, hubo recursos adicionales por concepto de un arrendamiento adicional que se hizo. Entonces, eso hace que el presupuesto de 2024 pues tuviese recursos adicionales, en algunos casos por gastos de capital, por ingresos de capital, que como hemos visto, como vimos ayer me parece, son estáticos en un momento determinado, no son ingresos corrientes que sean sostenibles, y por eso se pudo ampliar marginalmente el techo del gasto 2024. Pero ya al ajustarse con la entrada de la nueva ley de responsabilidad fiscal y tomando en cuenta que no tenemos un escenario de reforma tributaria, pues evidentemente que el comparativo entre ese presupuesto vigente, que es por una parte el reformulado como tal que se aprobó durante el mes de julio o agosto de este año, más los gastos que fueron incorporando las instituciones a raíz de sus recaudaciones por captación directa, pues cuando estábamos comparando precisamente ese techo de gasto 2024 con las previsiones de 2025, donde sí ya hay que hacer un ajuste, por eso dan esos números a la baja. Básicamente esa es la situación. Bien. Tenemos otra pregunta aquí adelante. Sí, anda. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar agradecerle a todos los expositores, fueron excelentes las presentaciones y sobre todo digamos, la posibilidad de compartir las experiencias. Me quedó una sola duda, o quizás me llamó la atención, la presentación del colega, el doctor Soria de Ecuador. Hay una diapositiva, digamos, cuando usted mostró la estructura de la cuenta ahorro, inversión, financiamiento, en la que los gastos aparecen clasificados por permanentes y no permanentes, ¿no? Que es, digamos, una categorización bastante novedosa. En general los vemos clasificados por corrientes y de capital, pero pareciera, por lo que vimos, que se reproduce la misma esencia, ¿no? Como que los permanentes serían los corrientes y los no permanentes los de capital. Entonces quería preguntarles sobre esta innovación, este cambio que han hecho, cuándo lo hicieron y los debates a que dio lugar. Gracias. Gracias por la inquietud. Sí, es interesante. Esta reforma se hizo en el Ecuador en el año 2010, que se emitió el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Se determinó el separar los ingresos y los gastos desde el punto de vista permanente y no permanente, porque como sabemos tenemos ingresos de financiamiento, tributarios, entre otros, y lo que busca esta regulación normativa es que se pueda identificar qué ingresos realmente son permanentes y qué ingresos no. También para una cierta regla fiscal que tiene creada el Ecuador, que los gastos permanentes tienen que ser financiados con ingresos permanentes. Justo por eso se hizo esta separación, porque de esta manera se buscaba evitar que ingresos de financiamiento público sean quienes financien gastos permanentes como sueldos, salarios, entre otros. Básicamente para eso se creó la regla fiscal. En estos últimos años, como vimos en la exposición, lamentablemente los gastos de inversión han ido reduciendo y hay otra regla fiscal que dice que el financiamiento público se usará exclusivamente para programas y proyectos de inversión y para el pago de deuda pública en mejores condiciones. Esas son las reglas, pero en los últimos años, ha habido problemas políticos, problemas económicos, la pandemia, entre otros factores exógenos que todos hemos pasado como países de la región. Por lo tanto, estas reglas en algunos casos no se han ido cumpliendo. Entonces, ha habido la utilización del financiamiento público, que es un ingreso no permanente, para financiar gasto permanente como sueldos, salarios, entre otros. Entonces, para eso se creó justamente esta división de los gastos permanentes, no permanentes e ingresos permanentes y no permanentes. Muchas gracias por la pregunta. Bien.
Bueno, y muchas gracias a ustedes por esta exposición.